Hola amigos del canal, bienvenidos a una nueva entrevista de esta tercera temporada. Es el momento para que aprieten el botón y aprieten la campanita para suscribirse a estos eventos. Yo soy Romina Graef, psicóloga, y me acompaña Diana Heck. Hola Daya. Hola Romy, hola Julio y hola a todos nuestros seguidores que nos están acompañando en este canal y en esta tercera temporada de entrevistas. Bueno, voy a saludar ahora a Julio, que es nuestro amigo, así que estábamos esperando este evento un montón. Hola Julio, ¿cómo andás? Bueno, ¿cómo están ustedes? Hablo con la E. Por fin en el canal de YouTube, porque hemos hecho un montón de cosas juntos, pero bueno, esta vez te tocó estar en la tercera temporada. Así que voy a hacer una introducción breve de tu currículum, porque ya sé que no te gusta mucho esta cuestión de los escritos largos, pero bueno. Julio Manuel Pereira Sánchez es uruguayo, actual residente en Argentina, amigo de Barrilete. ¿Puedo agregar eso? Sí. Le decimos el profe Julio, es educador comunitario y activista por la inclusión de las personas con discapacidad. En el día de hoy vamos a hablar sobre lenguaje excluyente, pero también vamos a explicar un poco sobre el lenguaje inclusivo. Así que te doy el pie y ya sé que pones primera y arrancás. No es lenguaje y no es inclusivo. Desde el punto de vista lingüístico es una jerga. ¿Pero qué? Aclaremos el qué, porque como acá nos ve mucha gente que son Cualquiera de de las otros tres países, por ahí no van a entender esto que nosotros ya suponemos de la E y esas cuestiones. Bueno, el lenguaje inclusivo ha tenido tres etapas. Primero fue colocado una X, que era impronunciable, no tenía correspondencia fonética, y entonces, por lo tanto, no había manera de pronunciar, no había correspondencia entre la oralidad y la escritura. ¿Sí? O sea, si quería utilizar un lector de pantalla una persona ciega, ¿sí? Literalmente iba a leer sonidos guturales. Posteriormente se recurrió a la arroba, que buscaba una configuración que implicara la A y la O de manera simultánea, pero también no es parte del alfabeto, no tiene una correspondencia de pronunciación, ¿sí? Y bueno, altera algunos sistemas de electroescritura. Posteriormente, alguien de manera absolutamente arbitraria, violentando todo lo que es la pragmática y la sintaxis del lenguaje, decidió que la E, yo hubiera elegido la U, porque al menos hijitus, stamus, acus, hubiera sido más lindo y parecía el mundo de Harry Potter. Pero eligió la E, que es altamente compleja, porque es una de las vocales con mayor prevalencia en el habla cotidiana del español. ¿Sí? Recuerden que esto solo ocurre en español. Tres problemáticas que tiene el supuesto lenguaje inclusivo. Primero, muchos se aferran a Vygotsky, lenguaje y pensamiento, para decir que lo que no se nombra no existe. ¿Sí? Bueno, vamos a eliminar la palabra gravedad para que deje de existir y podamos ser Superman. Después tenemos el otro lado, que es básicamente olvidamos que las lenguas no occidentales son neutras o femeninas y sin embargo implican las culturas más misóginas, machistas y que generan prácticas de empalamiento, ablación de mujeres. Después que no hay usos pragmáticos, no hay reglas ortográficas de aplicación, es absolutamente arbitrario. Y el gran problema que se presenta antes de entrar en discapacidad en su uso cotidiano es que la gente suele asociarlo a palabras. Y eso es lo que a mí me espanta o me asusta. Ponía un ejemplo recientemente de que si yo digo les niñes, es posible que todo el mundo entienda. Ahora, si hay una persona con problemas de reconocimiento, dislexia fonética, bla, 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 niñez y niñez va a ser altamente complejo. Va a sonar símil a una palabra homófoba. El problema es cuando empiezo a redactar en ese tipo de lenguaje, para tener consistencia pragmática y sintáctica y gramatical. ¿Sí? De hecho, tendría que decir, les niñes estaban juntes, sentados todes, esperando el atardecer, y en el momento que empiezo a escribir, se van a dar cuenta que se vuelve un trabalenguas. Sí. O sea, en una hora, no, una palabra puede ser que sea comprendida y no revista grandes problemas de comprensión. Pero si paso eso en una escritura con coherencia, y es grave. Por otro lado, quienes intentan instaurar este tipo de lenguaje presuponen una autoridad moral
muy grosera, porque las cosas positivas tienen que ser dichas con la E, pero las cosas negativas no. Entonces, si escriben un texto, dicen, ¿sí? Les diputades presentes, pero los asesinos, no dicen asesines. ¿Sí? Presten atención, cuando se refiere a connotaciones negativas, utilizan el lenguaje común. Normal. Entonces tú estás diciendo, pará, hay un precepto de... Y cuando pero esta regla no está escrita. Sí, de hecho, hay una falacia en sí misma del lenguaje inclusivo que es contra el lenguaje binario, cuando de nuevo vuelve a generar un lenguaje binario. Inclusivo, no inclusivo. Otra vez tenés lenguaje, otro binarismo. De hecho, otra problemática que tiene en su uso es que confunde de manera grosera género gramatical con sexualidad. Algo que nunca he visto. Como que yo pusiera interpelar a mi sexualidad porque me llaman de que soy una persona, que es femenino. O me digan la gente, que no es la E la que marca si es masculino o femenino, es el artículo. Claro. Entonces es complejo posicionarse. Yo digo las manos y es femenino y termina con O. Entonces es complejo. Ahora van a decir, eso es ridículo porque no aporta, solo cuando refiere a personas. ¿Sí? Te van a decir que eso no corresponde a cuestiones que tienen que ver con el lenguaje en general de los sustantivos, sino solo cuando refiere a referir personas. ¿Sí? Por supuesto que hay falencias en el español. Nosotros seguimos enseñando en la escuela el vosotros cuando se habla de ustedes. Sí. Pero sin embargo, en los usos consuetudinarios, yo puedo enseñar una cosa y aplicar otra, porque se entiende que una cosa es el lenguaje escrito y otra la oralidad. Pero cuando aparecen los trastornos específicos del lenguaje, aparecen serias problemáticas de comprensión de la lengua, una de las principales cuestiones radican en que en las nuevas generaciones, al menos en la primera infancia, tienen serias problemáticas de escribir como hablan. Entonces, esto que altera no solo la gramática, o sea, y las cuestiones que pasan por la grafía, sino por la fonética, ¿sí? Termina que lugares como Francia, por ejemplo, terminen prohibiendo esto en sus usos formales, oficiales y escolares, porque saben que tiene implicancias. Ahora, yo puedo incluir las perspectivas de género, ¿sí? Diciendo que hay gente que no se autorrepresenta de manera binaria. No está mal que se intente cambiar la sociedad a partir del lenguaje, eso ha pasado siempre, las palabras cambian. En el mundo de la discapacidad hemos tratado de cambiar determinados términos que antes hacían una epigénesis de la palabra que implicaba en sí mismo una segregación y discriminación, como minusválido, menos valor, inválido, sin valor, discapacitado, que implicaba que sos eso, no es que tenés, o sea, pero se buscó otra palabra, no modificar lo existente. Porque al modificar lo existente empiezan a convivir ya no sinónimos, sino alteraciones del lenguaje. Entonces los adultos mayores ya no... Es difícil manejar una jerga. Y hay gente que viene y dice, sí, pero bien que hablan anglicanismos. Pero los anglicanismos refieren a cosas puntuales. No es una alteración de la lengua en su uso. Es agregar un nuevo vocabulario. Que podés utilizarlo, no, toda la vida lo usamos. ¿Sí? Es más, el español está lleno de palabras que tienen raíces no solo latinas. Entonces, eso está claro. Ahora, ¿qué sucede cuando aparece detrás del lenguaje inclusivo otras diversidades que no pasan por el género y o la sexualidad y o la autorrepresentación? ¿Qué sucede con los sordos prelocutivos? ¿Sí? Que usualmente no tienen remanente auditivo, suelen ser mal llamados sordomudos, tienen alteraciones gramaticales del lenguaje y muchas de las palabras que escriben y reconocen la hacen a partir de instanciaciones mnemotécnicas. O sea, usan la grafía como apoyo audiovisuales, no es una alfabetización, es una alfabetización funcional, pero no de capacidad expresiva lectoescritora. ¿Qué sucede ahí? Cambiando una letra es cambiar una palabra y un sentido. Y te estás olvidando que muchas veces cambiar una cosa altera las relaciones signo, significante y significado. No lo digo yo, lo dice de Saussure y lo dice Peirce. Entonces es complejo posicionarse desde ahí. ¿Sí? Alterar una letra, una palabra, es cambiar la razón en sí misma de la palabra.
O sea, ya automáticamente te estás refiriendo a otra cosa. No, pero todo el mundo entiende. No, si tú estás diciendo la E, quieres abarcar otra cosa, cambia el sentido de la expresión. Porque el plural, si todos decimos, bueno, ¿cómo están todos ustedes? De hecho, no voy a decir que es hipocresía, pero es demagogia decir que la O, ¿sí?, es masculina. Porque de hecho la única voz que la única interpretación de asignación de una identidad es la femenina. Porque el todo puede ser hombre o mujer, pero el todas es solo mujer. Es decir, lenguaje para identificar solo a la mujer existe. El hombre es el que no tiene el lenguaje propio. Entonces, en todo caso, yo diría, me siento discriminado porque cuando me refieren a mí, refieren a todos. Entonces, es muy complejo. El tema es que acá se habla de masculinidad, esa cuestión. Punto número 1. Vivimos en contextos interculturales bilingües. Argentina tiene fronteras y tiene pueblos originarios. Ni siquiera se hablan lenguas puras, por decirlo entre comillas. Se habla portuñol, espagués, ¿sí? Y no sé, estás hablando con un misionero y te dice, salí de ahí, Cahuira. Entonces, si tú decís que tenés esas interpretaciones, que se agregan expresiones propias, lenguajes mezclados, agregar una dificultad más que ni siquiera tiene reglas ni ortográficas de uso, ni pragmáticas de la aplicación, y se vuelve problemático, porque agrega no saber cómo referirse. Que son dialectos propios de cada región, o sea, nosotros tres estamos en Misiones, pero cuando agregas a esto, olvidas de dialectos y léxicos. O sea, te estás comiendo parte de todo lo que es la construcción. Por eso yo parto de hay mucha ignorancia detrás. Que intente justificarse que, que las lenguas son vivas, van mutando, y todas las expresiones que son sociosemióticas, que es el cambio de los significados de las palabras a través del tiempo y la incorporación de nuevas palabras para derribar viejas concepciones, por supuesto, pero siempre son por usos consuetudinarios, nunca fueron impuestos. Consenso. Claro. ¿Sí? Es más, cuando alegan de la RAI no estipula cómo se maneja la lengua española, solo recoge los usos y costumbres. ¿Sí? Entonces es muy complejo. Ahora, ¿qué evita la RAI? Que un grupo minoritario intente instalar determinados tipos de desarrollo lingüístico, porque si fueras solo por imposición estaríamos todos hablando esperanto. Y nadie ni siquiera conoce que hubo un intento de generar una lengua universal que tomaba preceptos de las diferentes lenguas. Entonces, olvidar esas cuestiones es decir, no tengo idea de lengua y creo que soy inclusivo o que hablo con la E. No, señor. Si hay un trastorno específico del lenguaje, la E se vuelve una problemática. No solo porque no sé cómo escribirla, sino que también altera las relaciones de sonido. Y en la alfabetización inicial, recuerden que la mayoría de las letras consonantes del abecedario, cuando se conocen por su nombre, tienen una R. B, C, D, F, G, H, ¿sí? L, M, N, N, P, R, Además, S, toda la T. literatura que manejamos no utiliza estos códigos. Por lo tanto, yo puedo enseñarle a un niño a leer con esta variante, pero resulta que después cuando voy al texto, abro un libro de cuentos que compré en la librería de la esquina y me encuentro con otra cosa. Claro. Entonces No ahí solo eso, vuelve la soy un confusión. extranjero, quiero leer una nota, pongo el traductor y el traductor no me va a reconocer ese tipo de palabras. Exacto. Sí, Y sin o sea, reglas mucho más que ortográficas, discapacidad, que es nuestro ámbito, ¿no? O sea, me refiero a generalizarlo, analfabetos, pero... adultos mayores, extranjeros, personas con discapacidad, personas de pueblos originarios. Entonces es muy complejo. Acá estoy diciendo que hay 5 categorías, colectivos, grupos, que encima, acuérdense que estos 5 tienen interseccionalidades. Claro. Hay ancianos guaraníes con discapacidad. Hay personas con discapacidad que son ancianos. Hay extranjeros que a la vez tienen discapacidad. O sea, cuando mezclo ese tipo de lenguaje me deja fuera la capacidad de la accesibilidad cognitiva. Que no pasa por el discurso del braille. Porque el braille no es un sistema no es una lengua, es un sistema de escritura. Que tiene correspondencia con la lengua que se habla. No estoy hablando solo de la lengua de señas. Ahora imagínense que la lengua de señas tuviera que tener 3
señas para referir a cada uno, el femenino, el masculino y el integral. O sea, habría una saturación visoespacial de buscar nuevas referencias. ¿Sí? Entonces es muy complejo, porque acuérdense que no en toda la lengua de señas hay femenino y masculino. Se interpreta en contexto situacional. Teniendo en cuenta este ejemplo, no sé cómo lo hacen en el canal oficial de Argentina, que cuenta con intérprete. No sé cómo lo hacen en el momento de los discursos presidenciales y demás. ¿Vos que manejás bien? A ver, si me pregunta a mí, utilizan ¿Lo viste? el plural no común. El todos, todo y toda, hasta este momento sigue teniendo una perspectiva. Si yo tengo que aclarar el todo femenino, tengo que aclarar el todo y después la feminidad. ¿Sí? Y eso implica violentar uno de los principios básicos del lenguaje, la economía del lenguaje. La economía del lenguaje es uno de los principios más básicos de la comunicación humana. Yo no tengo que andar explicando todo lo que digo. Si cada vez que yo hablo tengo que explicar todo, estoy haciendo soy un magíster, estoy dando una clase magistral, estoy dando una exposición o estoy generando un proceso pedagógico de enseñanza. Ahora, en el habla, nosotros damos por entendido algunas cosas. Que alguna gente diga, me siento excluido porque no me mencionaste. Ya es muy complejo porque estás hablando del plano psíquico del sujeto. Entonces estás llevando al plano íntimo cuestiones que tienen que ver con lo social. Porque yo también podría perfectamente posicionarme y decirme, a mí me ofende cada vez que dicen, ustedes los argentinos, ay no, yo todavía tengo nacionalidad uruguaya. Si estoy en Argentina, el 98% de los que están sentados conmigo son argentinos, hablo dialecto argentino. Acepto que me traten de esa manera. Después aparecen otras cuestiones que son más complejas todavía. ¿En qué momento utilizo ese lenguaje? Tengo la capacidad de discernir, porque una de las cosas de la pragmática del lenguaje es saber cuándo lo utilizo, en qué contexto. Cuestiones muy, muy complejas, por ejemplo, las personas con autismo. ¿Sí? Hay gente que me dice que para hablar conmigo tiene que tener un diccionario al lado. Entonces es complejo posicionarme desde ahí. Ahora, cuando violento ese principio, intento entrar en la jerga más común, me vuelvo un verborrágico insulto, parezco chayo. Entonces, ¿cómo busco el punto medio? Ahora, si encima le estoy hablando a gente de diferentes edades, diferentes contextos, porque parece que hoy la identidad de género es el único tipo de identidad. Entonces, intenten leer con un lector de pantalla la E y se van a volver sistema del eczema. ¿Sí? Se van a volver un trabalenguas. Va a ser muy difícil. Después, acuérdense siempre que lo dije hoy, las palabras homofonas, que son aquellas que se escriben distinto, pero se pronuncian igual. ¿Sí? Y si estamos hablando de que, por ejemplo, intenten, y lo voy a decir con todo el respeto del mundo porque estoy citando ejemplos referenciales de posicionamiento. ¿Sí? Los puntos de enclave de 9 de cada 10 personas con disfluencia, conocida vulgarmente como tartamudo, es la E. ¿Sí? La pausa suele estar acontecida en la fonética. La E. Viste que no puede. Presten atención, eso es una prevalencia. Ni siquiera estoy diciendo, me parece, es una prevalencia. Ahora imagínate una persona con disfluencia leyendo un texto en lenguaje inclusivo. Nadie lo piensa. Y esas son las cuestiones que uno dice, ¿en serio están hablando de inclusión? Está bien, yo entiendo que cuando hablan de inclusión el nombre sería lenguaje con perspectivas de inclusión de género. Pero tendríamos que tener uno para cada circunstancia, entonces, o para, no sé, para cada trastorno, para cada dificultad, para cada uno de estos grupos que mencionás. De hecho, lo tenemos, la lengua de señas, la comunicación alternativa aumentativa, el sistema de SACPEC, o sea, ya existe. La economía del lenguaje, lo tacto perceptivo para las personas solo ciegas. ¿Sí? Claro, o sea, en realidad existe, pero se reconoce que es funcional para ese grupo. Exacto. O sea, imagínense que yo quiero ser inclusivo, entonces me paro y empiezo a hablar lengua de señas. Para ser inclusivo no hay ningún sordo. ¿En qué punto de vista me estoy volviendo inclusivo? Soy excluyente con el grupo que no maneja ese tipo de lengua. Claro. Estoy hablando de lengua, no de idioma, como estructura de pensamiento visoespacial. Entonces es muy complejo posicionarse ahí, porque implica como visiones el lenguaje. Ahora, imagínate una persona que no puso un cajero
que aprendió a usarlo de memoria por palabra. Se nos fue. Ya va a volver. Hay nomenclaturas, les oculistas. ¿Qué sería? ¿Les pedagoges? ¿O les pedagogues? Ni siquiera se pueden entender. ¿Sí? Todos podemos entender les profesores, les niñes, les psicólogos, ¿sí? Pero hay otras palabras que empiezan a cuestionar cuando referís a la gente, ¿sí? Y que te estás olvidando que no puede ser inclusivo, porque muchas veces si yo digo las jugadoras y los jugadores, estoy marcando porque a nivel deportivo se separan por género, por sexo. Claro. Hay aberraciones ahora de tipo matando a mujeres y nadadores que rompen récord porque tienen toda la fisonomía masculina. Sí, pero digo, me refiero básicamente que están separados por alguna razón. Y después te dicen, bueno, voy a entrar al baño de ¿qué? Porque también hay manera de nombrarla. La E es inclusiva, entonces todas las mujeres ya está inclusiva en sí mismo. El tema es debatir qué es mujer o qué es hombre. Las implicancias que vienen detrás. ¿Sí? Ahora, eso pasa por lo social. Volvamos a lo lingüístico. ¿Sí? Busquemos la manera de entender que cuando hay dislexia y doble déficit visual y auditiva, una de las principales letras que tiene problemas es la E, porque es la que más invierte y se escribe en espejo, que puede ser confundida con el número 3 y que en la tipografía imprenta minúscula con el giro angular la A y la E y la giro, la E es la A, o sea, ¿sí? Ahora sumémosle cursiva, que todavía tiene giros angulares. Otro tema. ¿Sí? Problemas de lateralidad, giros angulares, ¿sí? Un gurí que tiene problemas de tamaño de letra, la S vuelve L. Claro. Si es que la puede hacer la traza ancha y no fina y la confunde con una I. Entonces, cuando se olvidan problemas grafomotores, de conciencia fonológica, ya sea pensamiento silábico o identificación de, ¿sí? Asociación tipografía fonema. Cuando se olvidan que hay personas que tienen trastornos específicos del lenguaje, que pasan por pronunciación, articulación, ¿sí? Cuando se olvidan que hay gente que recuerda y evoca palabras a través de la mnemotecnia de asociar la palabra como una imagen. No hay un constructo silábico de pensamiento, ¿sí? De alfabetización, que en sí mismo significa ponerle sonido a las letras. ¿Sí? ¿Ah? Es un lenguaje excluyente. Nunca fue un lenguaje, fue una jerga, pero vamos a llamarlo, se vuelve un lenguaje excluyente. Cuando yo buscando incluir excluyo, me vuelvo un demagogo, por no decir hipócrita. No quiero hablar de hipocresía porque no, la hipocresía implica plena conciencia de lo que se está haciendo. Yo creo que mucha gente que promueve esto no tiene ni idea de lo que hace. Ahora, ¿es cuestionable por el uso de costumbre de determinados grupos? No. Si ustedes se reúnen y quieren hablar así, está perfecto. Nadie debe imponer una forma del habla. Las cuestiones son cuando hablamos de acceso a la información, la accesibilidad cognitiva, el derecho a la información pública, la autonomía. Claro, cuando yo hablo de la autonomía del sujeto, ahí cambia, porque me estás hablando de que hay una imposición, porque me estás dando textos oficiales con información necesaria que ahora tienen que ser leída por un tercero, incluso cuestiones privadas. Entonces, ¿sí? Hay cuestiones groseras detrás de esto. Cuando yo me refiero a que este lenguaje está porteñado, lo hago con todos los prejuicios, estigmas, etiquetas que pueda caber un sujeto en la representación vulgar del Vox Populi
de que estas cosas pueden venir solo de una ciudad, ¿sí? Porque a nadie se le ocurre hablarle a un campesino de esta manera y pedirle que le entienda. No me imagino hablando en un bar de esta manera, sin comerme un botellazo en la cabeza, ¿sí? Es posible que uno diga, me están intentando imponer algo, dos cuestiones. No entiendo, por un lado, y no quiero por el otro. Y todos sabemos que la mayor dificultad es movilizar estructuras mentales de larga duración. Lo más difícil, diría Ferdinand de Brodel, es cambiar una estructura de pensamiento del confort intelectual social. Podrás cambiarlo en un individuo, pero cambiarlo a nivel de masa lleva su tiempo. Entonces, si una sociedad que no acepta esto se le impone, más que no solo no implementarlo, va a empezar a generar rechazo. Y del rechazo al repudio y a la burla y al menosprecio es un paso. Fino como una hoja. Entonces, ¿qué pasa? Terminas ridiculizando. Cosas que sí bien tienen una intencionalidad de generar un cambio de perspectiva, un abordaje, cambio de mirada, que implica una revolución conceptual a nivel social. Pero además que somos bastante hipócritas. Supongamos las personas transexuales. Siempre decimos que la mujer, esto lo dice Julio Pereira con todo su óptimo acuerdo. Supongamos que la mujer tiene determinado tipo de pre-representación de vestimenta, habla, círculos sociales, forma de vestir, cuestiones de higiene, bla, 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 estéticas. Y te dicen que eso es impuesto. Entonces, ¿por qué yo para autopercibirme mujer tengo que autorrepresentarme físicamente en la vestimenta, en los ejercicios, en la feminidad como una mujer? Yo te puedo decir que yo me autopercibo una mujer, pero me dejo la barba y tengo esto porque no quiero que me impongan las formas femeninas que la sociedad ha construido e impuestas sobre la mujer. De tener que andar depilado, bien vestido, el cabello, la forma de vestirme. Me visto como hombre, pero me siento mujer. Y no me lo podés debatir. ¿Está bien eso o no? No sé. Cada persona es libre en sus propias representaciones, y uno que es defensor de ese tipo de libertad de expresión, de pensamiento, de opinión, de religión, está a favor. El tema es cuando quieres imponer eso. Y cuando quieres imponerlo a partir del lenguaje es más grosero. Ahora, pregúntense cuántas personas pueden comprender estas cosas. Claro. Ni siquiera estamos hablando de hablarlas o entenderlas. Comprender por qué tiene que usar la E. O sea, imagínate explicándole a alguien con discapacidad intelectual que tiene que usar la E porque eso es un plural genérico que abarca todo un movimiento que es LGBTQ+, ¿sí? A lo que por supuesto defiendo como colectivo social, a los que no quiero discriminación, y por supuesto estoy en contra de determinados tipos de cuestiones como, ¿sí? La exclusión de los transexuales o cuestiones vitales que no pasan por ese lado. Estamos hablando de la lengua y la imposición. ¿Cómo le explicas a una persona eso? ¿Cómo le explicas a un sordo prelocutivo que genérico de determinada cosa excluye cuando nadie le habla lengua de señas? O sea, me estás excluyendo dos veces. ¿Y si hago lectura de labios? ¿Cuánto tiempo me tarda en aprender de nuevo? Acuérdense que no estamos hablando de palabras, estoy hablando de secuencias. Una palabra... Claro, no palabras sueltas. Exacto. Si tú me decís, hola chiques, yo no te voy a decir, eso genera problemas. Yo no estoy diciendo eso. Que quede bastante claro que una palabra en sí misma puede ser comprendida, reaprendida. Ahora, sin cuestiones que haya detrás, les libres es complejo de entender. Les libres de forma, ¿sí? Puede ser interpretado muchas cosas. ¿Sí? Y acuérdense que cuando uno habla, no tiene los signos de puntuación, los espacios, no habla con coma, porque a veces nos olvidamos de esas cuestiones también. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces palabras terminadas con es no se transforman en es de ser y no la finalidad de otra palabra? Es complejo.
Ahora imagínate que el que te habla encima es un lector de pantalla neutro, con la voz de Anonymous. Voy a hacer la prueba después de cortar esto, voy a escribir un par de cosas y voy a jugar a ver qué hace el lector de PDF. Sí, pero imagínate la fatiga auditiva que eso genera del estado de concentración permanente para entender. Porque cuando uno está, la escucha activa, implica también saturación. Ahora, acordate que soy intérprete y estoy interpretando a alguien que habla así, tengo que estar todo el tiempo reconvirtiendo, porque el otro que todavía no está acostumbrado encima no lo va a manejar bien. Claro. Pasa en todos los discursos que lo están dando ahora. Sí. Entonces quieren usarlo y ni siquiera lo saben cuándo utilizarlo. Entonces terminan diciendo cosas porque como tampoco es regla, es lo que decíamos. Y claro, les pibis. Escuché en una conferencia a alguien decirle les pibis para hacer el plural. Entonces, que ahora la I se transforma en plural de la E. Los presidentes. Ay, no. Eso es lo que necesito entender, que si bien nosotros o claro, la gente pero si que para nosotros implica un esfuerzo de comprensión y de entendimiento, esta cuestión que está llevando a otros colectivos que tienen dificultades asociadas al lenguaje, es una catástrofe. Yo estoy marcando ejemplos funcionales, concretos y específicos, pero que pueden ser llevados a muchos más. Recuerden que esto, la ausencia de reglas, hace que cualquiera hable como se le antoje. Claro. ¿Sí? Claro, y en entonces, ese como de repente, se te antoja, algunos no te entienden. Claro. Ahora imagínate ser intérprete de solo ceguera, que se basa en la economía del lenguaje. Si ustedes van alguna vez a un evento de sordo ciego, el que se presenta dice, hola, soy Julio. No dice, hola, ¿cómo están? Una alegría que estés presente, porque siempre, entre el que traduce visualmente, el que interpreta acá, o sea, el tipo habla en español, lo pasa el traductor a inglés, el intérprete de inglés lo pasa en lengua de señas para que el tipo que está trabaje. No tienen idea, nunca fueron en un espacio de eso. Entonces, te das cuenta ahí, ¿sí? Que ningún, por ejemplo, guía intérprete en su vida va a poder utilizar estas cosas. Entonces, es muy complejo. Porque si no estás diciendo que no hay correspondencia de eso con los usos de otras lenguas. Entonces, acá podés decir niñas, pero va a seguir siendo crianzas. No puede ser criances. Sí. ¿Y gurí, entonces, cómo traducimos? Eso ya tiene la E. Mitaí, y no sé, de mitaí a mitaé. Para que entiendan que eso es aplicable solo para el español en un lugar muy restringido de usos en una persona que está pendiente de esas cosas. Y otros me dicen, sí, pero en un futuro vamos a terminar hablando todo así. No sé. No sé. Yo estoy diciendo, hoy pasa esta problemática y querer imponerlo está dejando afuera en esa transición cantidad de gente. Entonces, no sos inclusivo, moralmente no sos superior. E incluso le puedo decir a mucha gente que lo sostiene, sos ignorante. Aunque no ignores la lengua, ignoras todo lo que está atravesado por lenguaje y pensamiento en las neurodivergencias, las diversidades funcionales, en los trastornos asociados a lo lingüístico, en las propias comunidades que tienen otras cosmovisiones en la lengua. Julio, entonces, dejamos planteado el debate y me gustaría que comentes algo en relación a lenguaje inclusivo, que bueno, lo pasaste así como para arriba, pero como para hacer un resumen de cuáles serían, qué comunidades están asociadas con estos métodos, bueno, si querés contar algo de eso. Tengo 5 pilares para lo que podría llamar, ni siquiera lenguaje, sistemas de comunicación y lenguas, ¿sí? Que podrían proponer espacios de inclusión al ponerse de manera o simultánea o a disposición. Primero, la accesibilidad cognitiva de los sistemas Sarasak, PEC, pictograma, ¿sí? Los sistemas de comunicación por intercambio de imagen, ¿sí?
El recurso audiovisual en una sociedad que tiene preeminencia visual, de hecho la lógica intuitiva de los niños hace que te bloquee un teléfono solo por esquemas visuales de colores y posiciones, es un gran apoyo, ¿sí? Sobre todo en lo que son procedimientos anticipadores, ¿sí? Y lo que tiene que ver con el marco de organización de secuencias. Esos apoyos no son solo para trastornos específicos del lenguaje ni para trastornos específicos del espectro autista. Si bien tienen predominancia, pueden ser utilizados en otros contextos. Recuerden que la lengua de señas argentina, la lengua de señas es utilizada por los sordos, pero los buzos profesionales y militares utilizan lengua de señas bajo el mar. O sea, ¿sí? Estamos hablando de los alcances que tiene. Entonces, un sistema de comunicación alternativa no solo es funcional para los chicos con autismo, que son los que más preeminencia tienen y que suelen tener un entrenamiento en su utilización, ¿sí? Tanto personal como en su entorno familiar. Pero también es un orientador para una persona analfabeta. También es un orientador Además que para un estaríamos extranjero. hablando de autismo no verbal. Además, y funciona dentro de manera símil a las señaléticas, ¿sí? Que se pueden comprender en su concepto y asociar un rasgo conceptual, ya sea dinámico o estático. ¿Sí? Así que la comunicación alternativa aumentativa, que creo que es uno de los pilares del desarrollo cognitivo audiovisual, como la lengua de señas es visoespacial. Recuerden que para muchos gurises es una crítica, algo que solemos hablar con a quien considero un referente, Leonardo Caracol Farfán, que es, ¿sí? Sí, Recordemos que estas cuestiones pueden ser un símil de lengua materna. ¿Sí? Ni siquiera es, si bien lo manejamos como comunicación alternativa, para muchos muchachos no es alternativa, es su estructura lingüística de pensamiento. Piensan a través de imágenes. ¿Sí? Entonces, la palabra alternativa también entra en cuestión porque la alternativa en base a la normalidad. Alternativas para nosotros, sí. Claro, ¿sí? Pero bueno, son funcionales y no se acaban en la infancia, porque a veces se olvidan de que los adultos con discapacidad crecemos. ¿Sí? Así que eso sería uno. La economía del lenguaje es otra. Hay gente que se encarga de traducir textos a un formato más leíble, sacando determinado tipo de terminologías y sacando muchas veces todo lo que son las cuestiones de adorno del lenguaje que son propias de determinado tipo de jerga, profesiones o cuestiones que no solo son funcionales y que no solo son funcionales para gente que utiliza lectores de pantalla o que tiene discapacidad intelectual, sino también para lo que son guías para hacer folletos, armar comunicación e información, ¿sí? Eventual y circunstancial. Así que comunicación alternativa aumentativa, economía del lenguaje, lengua de señas, ya sea, ¿sí? Sus tres modalidades, por decirlo de algún modo bruto. Lo que estoy diciendo es una aberración, ¿sí? Pero se debe entender. La primera, el argot, que son estructuras audiovisuales que habla solo una comunidad. No tiene toda la gramática ni se corresponde al vocabulario propio de la lengua de señas de un país, pero que una comunidad micro, una familia, por ejemplo, se entiende con su hijo. Eso es un argot. Otro sistema que es más complejo de entender, pero que sigue siendo un apoyo funcional, se llama español señado, que es a la lengua de señas, en vez de respetar su gramática, seguirla en el orden expresado en el español. Por eso es ilógico, o la gente que sabe que la única canción que se puede interpretar es el himno argentino. Después interpretar otras canciones que tienen metáfora, alteración, o sea, es ridículo, queda lindo. Y más cuando te pones un guante blanco que altera el contraste del posicionamiento de dedo. Sos un mimo. ¿Sí? Entonces, el argot, como dije, español señado. El español señado, y el tercero se llama bimodalismo. Es utilizar señas y cuando no me sale algo, hacer una mímica, una pantomima, una representación que no es la seña, no corresponde lingüísticamente a la lengua de señas, pero puede ser entendida terrucho. ¿Entiendes? Puede ser entendida por el otro cuando quiero dar una explicación. Eso se llama bimodalismo. Claro, pero se llama bimodalismo porque mezclo la lengua de señas que conozco con cuando no me sale una expresión, un concepto, lo explico a través de una representación. Entonces tenemos tres, el argot, el español señado, el bimodalismo y finalmente, por supuesto, lo que es la lengua de señas como
un respeto y una identidad cultural de una lengua que tiene su propia gramática, su propia sintaxis, ¿sí? Y que tiene órdenes de posicionamiento. Que es propia de cada país. Claro, y el cuarto aspecto de la lengua de señas, que lo mencioné hoy, pero que es algo que casi nadie aborda, que es la lengua de señas tacto espacial, que es para las personas que son sordos ciegas, ¿sí? Que llegue con el tacto o con el agarre y el movimiento y la posición de las manos, ¿sí? Rara vez conocen un sordo ciego porque usualmente ni siquiera forma parte de los sistemas. Claro. ¿Sí? Acuérdense que las personas sordociegas tienen un síndrome, que no es un síndrome, se le llama vulgarmente síndrome de enclaustramiento. Están atrapados en su propio cuerpo. Y eso también afecta. Tercer punto, ¿sí? Es algo que está en desuso, pero representa una comunidad, porque hoy con los lectores de pantalla, ¿sí? Con todo lo que son los barridos, los pulsadores, las cuestiones que pasan por los software adaptados, que es el braille. Si bien ha caído en desuso, ¿sí? Y es muy difícil de aprender, no a escribirlo, porque escribirlo viendo es fácil, ¿sí? El tema es leerlo, la sensibilidad, ¿sí? Táctil para poder leerlo. Julio Pereira, por ejemplo, cuando agarro gurises grandes, en vez de utilizar eso, hago relieves, letras en relieve. Entonces agarro las bandejitas de ravioles y con algo caliente, pero no sin punta, redondo, lo escribo de atrás, entonces queda el relieve escrito. ¿Sí? Al menos para que comprendan el posicionamiento de las letras, lo que es una palabra y el reconocimiento. Entonces así me pueden leer una plaqueta, ¿sí? En un lugar. Y si, por ejemplo, después podemos aprender a poner, es una ilusión que tiene Julio Pereira, que de algo que es funcional, pero que ¿sí? Puede ser ridículo, pero si todos lo escribimos en relieve, después baño y todo, es más fácil que leer en braille. Claro. Créanme. ¿Sí? Comunicación alternativa aumentativa, lengua de señas, braille, economía del lenguaje, ¿sí? Y después otras cuestiones que pasan por la comunicación, pero ya no son propias de la lengua, como, ¿sí? Por ejemplo, los contrastes en la forma de escritura, en la tipografía que utilizamos, el tamaño de la letra, ¿sí? En la comunicación, las pausas, ¿sí? Dense en cuenta que los que mejor manejan la comunicación son los locutores que dan noticias, sobre todo en la zona de campo. Que para una persona normotípica escucharlo debe ser frustrante porque habla 2 por hora. Ayer, en la jornada del día de ayer, hubo un incidente, un accidente en la ruta 12. Sí, pero porque sabe que le está hablando a gente mayor. Claro. ¿Sí? Entonces, también la modulación, la claridad conceptual, la ejemplificación, hay muchas maneras también de recurrir que son complementarias y alternativas. ¿Por qué no puedo usar pictogramas para explicarle a un sordo? ¿Por qué no puedo probar si una persona con autismo maneja lengua de señas para trabajar lo visogestual como una alternativa que complemente la oralidad? ¿Sí? O comunicación bimodal. ¿Por qué no podés utilizar eso como una alternativa funcional? Ahora, este plano es el que casi nunca se contempla en la oficialidad. Ese es el problema. O sea, el Ministerio de Salud de la Nación acaba de sacar que va a aplicar información oficial en lenguaje inclusivo. Dudo que lo encuentren en guaraní, en aymara, en toba, en cuon o mapuzungún. Dudo que esté disponible, ¿sí? En formatos que no afecten a los lectores de pantalla. Por ejemplo, un lector de pantalla, la mitad de las veces no puede leer un PDF, porque el PDF lo reconoce como imagen, no lo reconoce como texto. Claro. ¿Sí? Agrego imágenes y agrego tablas que no describo. ¿Sí? Sí, referencio imágenes que no explico. Entonces estamos muy lejos de poder efectivamente manejar algo que sea lenguaje inclusivo. ¿Para qué planteamos esto hoy? No es porque tengamos la razón, estamos planteando un debate que se ponga a consideración. La lengua no es propia de nadie. Nadie puede decir esto está bien y esto está mal. Estamos reconociendo que hay grupos que, por cuestiones neurofisiológicas
por cuestiones culturales, por cuestiones que pasan por usos y costumbres, este lenguaje lo excluye, lo deja fuera de manera atroz. ¿Sí? Ahora sumemos la gente que ni siquiera quiere utilizarlo. Entonces, ¿cuántas personas no binarias hay y cuántas personas con discapacidad hay, aunque el censo no quiera saber cuántas hay? No se anima Yo a eso preguntar. estaba pensando. ¿Sí? ¿A cuánta, Porque de cuánta hecho más? te preguntan sobre tu autorrepresentación, pero no te preguntan sobre si tenés discapacidad. Y las preguntas que hacen son tan burdas que un problema para la escalera puede ser: estoy viejo, tengo discapacidad, me amputaron las piernas, soy usuario de silla de rueda, o llegué cansado porque juego al fútbol antes. Entonces, ese tipo de preguntas son absurdas. Entonces, no me acuerdo de algo, puede ser una consecuencia del consumo problemático de droga, Alzheimer, déficit de atención. Es grosero porque no te da un margen para nada, pero sí te preguntan si te Interés restringido, autorrepresentas no me acuerdo afrodescendiente. porque no me interesa. También. Sí. ¿Entendés? Pero te preguntan si te verás afrodescendiente. Yo le voy a decir, mira, dice Andrew Meriwether cuando investigó la EVA mitocondrial que sí, todos venimos de África, así que de hecho soy afrodescendiente. Todos. Entonces es complejo hacer ese tipo de preguntas, porque es una pregunta de cómo te autopercibes, pero nunca te preguntan qué sos. Entonces es complejo porque el ser pasa por quién me autorreconozco y cómo me ven los otros. Y como hay tanta ignorancia, es gracioso que tengan que respetar cómo yo me autopercibo en relación a género, pero cuando le digo que tengo autismo y hablo gritando, ¿sí?, que no soy violento y que tengo anomias comportamentales proxémica y proxómica, el otro no lo entienda. Y diga, usás el autismo como excusa. Entonces tú utilizás tu género como excusa para victimizarte. Entonces, esa hemiplegia moral es la que lleva a que este tipo de lenguajes no trasciendan, como no trascendió nunca el esperanto. De hecho, para el que conoce el mundo de la lengua, las estructuras del Klingon ¿sí?, o del elfo tienen estructuras de lengua y cosmovisiones y pensamiento y de gente hablante. Y salieron de series de televisión o de libros. Entonces es muy complejo. Crear una lengua se puede, por supuesto. Estamos diciendo que Tolkien inventó un desarrollo lingüístico, creó una lengua nueva. Poder se puede, por supuesto. Ahora, cuando tú querés imponer una lengua dentro de otra lengua, que altera la pragmática, la sintaxis, la morfología, la conciencia fonológica, el pensamiento silábico, las palabras homófonas, puedo seguir, crea algo nuevo. Entonces siempre le suelo decir a la persona, ¿por qué no inventás una nueva palabra? Porque la inclusión no pasa por la expresión que yo uso. Porque yo puedo perfectamente ser inclusivo diciendo que son todos unos negres de mierda. Y fue la expresión, lo que dije, lo que es excluyente, segregador. Entonces es complejo posicionarse ahí. Entonces, sin lógica de aplicación, sin reglas ortográficas, absolutamente arbitrario, afectando los puentes mnemotécnicos de las personas, alterando las cuestiones funcionales del reconocimiento auditivo, inaplicable en las personas que tienen disfluencia, alterando las relaciones signo-significado significante entre palabra y sentido, imagen y palabra en la comunicación alternativa aumentativa, ¿sí? Se vuelve un lenguaje excluyente. Prueben usarlo en lengua de señas, prueben usarlo en lectores de pantalla y prueben intentar dar un discurso escrito. He escrito algunas cosas, la he compartido, de que intenten leer 7 líneas con ese tipo de lenguaje. Y ahí vamos a demostrar que... Creo que tratando de leer un texto así, nos podemos llegar a sentir como siente un disléxico cuando trata de leer y que no entiende nada. Exacto. Es lo más parecido que podemos llegar a hacer. Sí. Igual aunque puedas entender, porque tú podés analizar, parar y retroceder,
los tiempos de lectura se vuelven obscenos. ¿Sí? La propia dinámica de la lectura se vuelve obsceno. Y recuerden que si alguna vez cualquiera de las personas que esté escuchando es traductor o tiene que estar hablando en otra lengua, a los 40 minutos empieza a doler la cabeza. ¿Sí? Acuérdense que hay una saturación. Recalculando, solo eso. Entonces se vuelve grosero. Ahora, ¿hay una cosa peor que el todes? Sí. Hola a todos, todas y todes. Peor. Porque ahí no solo genera confusión, no solo violenta la economía del lenguaje, genera saturación, ¿sí? Y si eso lo corresponde a la escritura, un texto de una carilla se vuelve 3. Yo creo que para ir cerrando, esta situación queda para seguir discutiendo y debatiendo, pero me parece que lo más complejo es que esté planteado desde organismos oficiales. Sí, eso es la única crítica esto que no está consolidado, exacto. Tendrá que ver con un cambio de paradigma y nosotros lo que traemos hoy es como voz y como representantes, como trabajadores de estos colectivos que mencionabas, plantear otras alternativas y por qué, justificando, bueno, nadie mejor que vos para argumentar todo esto, así que nos parecía ideal para fundamentar y bueno, queda abierto el video para los comentarios y para compartir ideas, esa es la intención, así que ¿algo más que quieran acuérdense agregar? que ya el español es tan rico que puedo hablar todo un texto siendo inclusivo, sin excluir a nadie. Hablo de la gente, ¿sí? Nadie se autopercibe gento, ¿sí? Ni genta. Hablo de las personas, nadie se autopercibe persono, ¿sí? Así que cuando digo las personas no estoy violentando nada porque es inclusivo en sí mismo. Entonces puedo hablar plurales que no tienen que ver. Entonces, si, bueno, no te gustan los niños, para decir niños, decir los menores. Pero, decir los mitaí, los gurises, los boquijas. Entonces, tener riqueza de vocabulario para no andar haciendo estas atrocidades. Entonces, encima, por eso que yo me atrevo a decir públicamente que hay ignorancia o pobreza del vocabulario, particularmente en quienes sostienen esto. Totalmente. Sí, coincido. Sí, que quizás queriendo implementar el uso de este lenguaje inclusivo, estamos dejando afuera a más gente de la que quizás se está queriendo incluir. Y acuérdense que los gurises cada vez vienen con más problemáticas del lenguaje y lectoescritura y lengua. No lo digo yo, lo dicen las pruebas a aprender, lo dicen los informes PISA. Sí. O sea, no es que yo me levanté y me fumé un porro y dije, en mi país es legal, así que no me cuestionan. Y salí a decir que estas cuestiones son complejas. Estamos diciendo que hay fundamentos serios desde el punto de vista lingüístico. Después ideológico, por supuesto que es más amplio el debate y bueno, hay mayor margen de interpretación. El tema es que desde la lengua y lo lingüístico afectamos cualquier otro proceso de aprendizaje, entonces, ya sea formal o informal. Así que ahí es donde viene después el nudo. Sí, pero el tema es que en salud, un error de que yo no entienda algo en salud, me muero. Y sí. Me aplico mal un medicamento, me entiendo mal una directriz. Acuérdense que en lengua de señas ya es complicado. Si te equivocás en la sintaxis y decir tomate diazepam cada 5 días, no es lo mismo que tomarte 5 diazepam por día. Es complejo. Acuérdense que las palabras son las mismas, pero el orden altera el producto. La comprensión. Entonces imagínate que es el Ministerio de Salud. Si fuera el Ministerio de Género, Diversidades y Mujer, para mí sería hasta consistente. Pero salud. Ministerio de Salud. Bueno, dejamos el debate planteado y bueno, gracias Julio por siempre estar dispuesto a compartir y enseñar también, porque bueno, muchas cuestiones de argumentación teórica que quedarán disponibles las fuentes originales para ir a leer y a chequear. Así que gracias por este espacio. Daya, ¿querés cerrar? Sí, más que nada agradecer a Julio y agradecerle especialmente esto de muchas veces, o por lo menos a mí me pasa cada vez que hablo con Julio o tenemos este tipo de charlas, que me deja ahí dando vuelta a tantas cosas
reflexionando y quizás cuestionar un montón de cosas que en el día a día se nos pasan por alto. Así que bueno, desde ese lugar, agradecer siempre por tu buena onda y por tu predisposición para compartir y para muchas veces hablar de lo que no se habla y de ser palabras para las tantas personas que no tienen cómo muchas veces llegar Ujú. a decir lo que necesitan decir. Para eso estamos acá. Ujú. Muchas gracias, a la orden siempre. Escuelita Ambulante, Camino de Tiza, Julio Pereira. Sí, vamos a dejar en la descripción del video las páginas de Julio para que puedan ver parte de su recorrido. Y bueno, acá aprietan el botón y nos vemos en la próxima entrevista. Primera y segunda temporada disponible. Estamos en el tercer año. Hasta la próxima. Nos vemos. Y así pasó una entrevista más de esta tercera temporada. Si el video te gustó, te invitamos a darle like, a comentar y seguirnos en nuestras redes.